histórico, pero que sí compartía algunos elementos. Lo más importante de esta corriente es que, al igual Que los fascismos históricos criticaba la modernidad y particularmente la ilustración, pero la gran diferencia también es que se mantenía dentro de la democracia burguesa y el parlamentarismo y los gobiernos representativos, no cuestionaba ese tipo de cosas y podría convivir como de forma complementaria con él. ¿En qué se basaba como teóricamente para analizar cómo este nuevo movimiento de extrema derecha? En dos personajes como muy distintos, pero importantes a la vez. En Bataille, que era un teórico muy importante vinculado a la ultraizquierda en los años 30 y 40 en Francia, principalmente en un texto que también se tradujo recientemente, creo que lo tradujo el compa de Mapa y Huella, hace como un mes, que se llama La estructura psicológica del fascismo, que es muy No, interesante. pero ya estaban compilados españoles de los 70. Sí. Está, está como, yo lo puedo encontrar así hasta que lo vi ahí. Está dentro de otros textos, claro. En donde a partir de la diferenciación de la sociedad como homogénea o como sociedad heterogénea, enlaza con otro teórico bastante como importante para el nacionalsocialismo, que era un sindicalista alemán de apellido Franklin, que en su libro El Estado Dual define que existen dos tipos de Estado: el normativo, que sería como el afín con la democracia, donde todas las personas tienen los mismos derechos, qué sé yo, las mismas garantías, todos se consideran ciudadanos, y el Estado prerrogativo, que es un Estado solamente para una minoría, ¿ya? Y el resto de las personas es excluida y perseguida. y esta sería la principal como característica del posfascismo que identifica Tamás, en que el Estado se divide en dos, es decir, como los seres humanos son divididos en dos, en aquellos que son como privilegiados, por decirlo de alguna forma, que todavía tienen la categoría de ciudadano y los derechos que tienen esas personas dentro de un Estado, y aquellos que son como eliminados, como por así decirlo, de la categoría de humano, ¿ya? Y hoy en día, y en ese momento, Gaspar Miklos Tamás identificaba que aquellas personas que eran excluidas como del Estado prerrogativo correspondían a los sectores más marginalizados del proletariado, es decir, que las poblaciones excedentes, principalmente migrantes y refugiados, ¿ya? Ahora, para el siguiente texto, que es un texto escrito por unos compañeros griegos, que es actual, que es del año 2023, de octubre del 2023, originalmente fue publicado en griego, de un grupo comunista antiautoritario de Atenas. Lo que hacen los compas en este texto es identificar, a partir de la realidad del movimiento radical en Grecia, el surgimiento de una corriente diferenciada, sobre todo a partir de dos momentos como importantes de la lucha de clase en Grecia. El primero fue todo el conflicto que hubo por la cuestión de Macedonia del Norte. Bueno, Grecia está ubicada en los Balcanes, en la mesa de los Balcanes, donde está la ex República Yugoslavia, que se dividió en un montón de países. Uno de esos países que quedó dando vueltas era el país que estaba inmediatamente al norte de Grecia, que se llamaba hasta hace poco ex República Yugoslavia de Macedonia. O sea, ni siquiera tenía un nombre como real, se llamaba ex República Yugoslavia de Macedonia. Y a partir de un acuerdo que se firmó en el año 2018, tomó el nombre de Macedonia del Norte, y eso generó como una ola de nacionalismo, sobre todo en la frontera norte de Grecia, principalmente como eje central la ciudad de Tesalónica y la pueblo, ciudad fronteriza, de movimientos nacionalistas, porque decían que ningún país así como podía llamarse Macedonia, porque Macedonia era una cuestión históricamente griega, ¿cachai? Entonces eso generó un movimiento muy importante a nivel de masas en las calles, protestando contra este acuerdo, en donde se encontraron en las calles y en esa como movilización como reaccionaria sectores de la izquierda patriótica griega con formaciones de extrema derecha, nacionalsocialista, etc. Como que coincidieron como políticamente. Y hubo un segundo momento que fue con la aparición de la pandemia del COVID-19, en donde un sector importante del movimiento antiautoritario y anarquista defendió posiciones negacionistas de la pandemia, es decir, que la pandemia no existía, o que era una simple gripe que solo mataba a gente que se iba a morir de todas formas, que estaba enferma ya con enfermedades preexistentes o que era muy vieja, y que desarrolló una perspectiva conspiracionista respecto como a la llegada del COVID-19 a Grecia. Y eso lo juntó en las calles como este sector
de extrema derecha, de izquierda patriótica y este sector antiautoritario negacionista de la pandemia y después posteriormente de las vacunas. A partir de esto los compas empezaron a investigar y llegaron a la conclusión de que este movimiento, que es heterogéneo igual, que se nutre de muchas corrientes de extrema derecha reaccionaria, tiene 8 dimensiones teóricas que, para poder como definirlas: el populismo, el nacionalismo, el elitismo, el individualismo, el darwinismo social o la ideología de la muerte, el irracionalismo y el conspiracionismo, el ataque a la lucha por los derechos sociales, lo que se conoce así como las políticas woke, como de forma como irónica, y la invocación a la libertad de expresión. Posteriormente, después cuando discutamos, vamos a profundizar un poco más en eso, después Julio también va a comentar algunas cosas más de eso. También señalan los compas que en el fondo esta nueva corriente, ¿por qué puede convivir con la democracia y como con la sociedad actual, como en el estado de desarrollo del capitalismo en este momento? Es porque no es más que una radicalización del neoliberalismo. ¿Ya? En ese sentido, la cuestión del individuo como separado y como atomizado es reivindicada por estas corrientes en contra como de la noción de comunidad, de los cuidados colectivos. Es como una defensa irracional como del individuo como contra la masa, donde también el individuo se ve como, ciertos individuos se ven como superior al resto, etcétera, etcétera. Como que eso coincide mucho con toda la subjetividad con el neoliberal. Y los compas le ponen mucho énfasis a que el postfascismo actualmente sería como la principal fuerza de la contrarrevolución en curso. Y por eso le ponen ojo y que creen que es necesario como combatirla como de forma como teórica y práctica, ¿ya? Y finalmente el último texto que sacamos como de esta serie se llama Dos críticas al conspiracionismo en el movimiento radical griego, que es de este mismo grupo Antítesis, pero además con compañeros de un grupo que se llama Colnorti, que es de otra ciudad que se llama Tesalónica, que está en el norte. Y este libro contiene 2 textos. El primero se llama Ni siquiera equivocado, que es un análisis como bien minucioso de lo que es el conspiracionismo como teoría reaccionaria y un anticapitalismo selectivo y como bien fetichizado. Y la negación de la realidad y la realidad de la negación, que es un análisis del comportamiento de estos sectores que negaron la pandemia dentro del movimiento radical inglés. Ya son 2 textos que se complementan, que son muy importantes. Hice un punteo de algunas de las ideas más importantes de cada grupo para cerrar como esta parte de la presentación. Pues por una parte, con Norte, el primer grupo, en el texto Ni siquiera equivocado, lo primero que hace es que plantea que estos grupos que niegan, que defienden una forma como conspiracionista de entender las relaciones sociales, subestiman enormemente la relación social capitalista por una parte, y su dinámica inherentemente destructora y racional, qué sé yo, que tiene el único objetivo de producir valor a partir del valor, de tener más dinero después de un proceso como de producción, ¿cierto? Y sobreestima enormemente la capacidad que tienen la burguesía y los gobiernos como de controlar la economía. Eso es como el primer punto como que es muy como relevante, que destacan y que también, por otro lado, es coincidente con las aspiraciones que tenía el movimiento obrero en el siglo XX y sectores como del marxismo estalinista y otro tipo de lucha de liberación nacional, etcétera, que creían que podían como controlar la economía y planificarla de una forma distinta como a la capitalista, ¿ya? En un periodo de transición eventual. Posteriormente, definen lo que es el conspiracionismo, que es una concepción ideológica de la realidad histórica y social que tiene la convicción de que los acontecimientos históricos son como dirigidos y controlados por una élite que funciona en secreto y que es omnipotente y que aspira a subyugar a la humanidad. Como que esa es la lógica, que existe como un grupo de personas selectas en el mundo que controla a voluntad lo que pasa en el mundo, ¿ya? Y que se ponen de acuerdo y que están más allá de la alienación como que todos sufrimos por las relaciones sociales capitalistas, como que están así como más arriba. Pero la historia no se puede dirigir a voluntad, ¿ya? Hay muchos como elementos, contradicciones, fracciones de la misma burguesía que se prestan entre sí. No hay un acuerdo como general para llevar adelante como el control como de una élite, ¿cachai? Otro elemento que es importante es que no entiende el capital como una relación social
acéfala, impersonal, abstracta, una compulsión irracional por la acumulación y al no entender qué es el capital, reducen todo como un resentimiento contra la modernidad y específicamente contra los elementos progresivos de la modernidad. Como diría Adorno, por ejemplo, no sé, esta idea de que los seres humanos tienen que ser iguales, contra, no sé, la discriminación, el racismo, qué sé yo, bla, bla. Entonces, elementos progresivos que tiene la modernidad son como desechados como causa del problema. ¿Ya? Y además implica otro elemento que es esta idea de personificar el capital, pues como que el problema no sería la relación social directa, sino ciertos sectores de la burguesía, ni siquiera toda la burguesía. ¿Por qué? Porque generalmente la élite es como vinculada al capital financiero, al capital transnacional, a los bancos, Soros. a Soros, a, no sé, ese tipo de cosas, pero el capital nacional, que también explota a la clase trabajadora, es como reivindicado como positivamente, ¿ya? Porque sería productivo en ese sentido. Después el texto de antítesis, que se centra, como comentaba hace un rato, en el debate en torno a la aparición de la pandemia del COVID, también tiene mucha conciencia, también señala y afirma que todos estos grupos que defendieron posiciones negacionistas de la pandemia tenían una concepción errónea y distorsionada del capital, del Estado y el concepto de existencia colectiva y cómo funciona la sociedad bajo la lógica del capital. Y lo que unía a sectores como estos que venían del medio radical, a sectores como de la iglesia ortodoxa, sectores reaccionarios, neonazis en las calles, era que todos tenían en común una defensa abstracta de la libertad individual contra las medidas impuestas por las élites. Toda esta lógica de pensar que una minoría como que controla a todo el mundo, que tratan de imponer una distopía por medio del control del Estado, ¿ya? También afirmaban que el COVID era una simple gripe, ya que mataba solamente a personas que estaban como casi a la puerta de la muerte, no sé, ancianos y personas que tenían enfermedades graves subyacentes. Se negaba que era una amenaza real y que también era algo como, se cree también que también era algo como inventado, como generado en un laboratorio, cuando ya había mucha evidencia en ese momento y también investigaciones como de compañeros de otras partes, como Rod Walsh, qué sé yo, que explican un poco cómo suceden las enfermedades zoonóticas que tienen que ver con el desarrollo del capital y la destrucción de los bosques, que hacen que las enfermedades de los animales salten a los humanos y en el fondo es una consecuencia de la lógica irracional del capital, por una cuestión que se invente de forma como planificada, ¿ya? Para imponer ciertas medidas como de control, como afirman la gente de estos sectores. Implica también, según los compas, que este individualismo irracional, que no es mejor que la razón instrumental propia del capitalismo, ¿ya? Invoca un narcisismo en términos como psicológicos que siente apatía hacia lo colectivo y de una forma como bastante práctica abole como la empatía necesaria para cualquier como proyecto emancipatorio como social, a nivel social, denotando un elitismo y una seguridad como una jerarquía entre los seres humanos donde está como los héroes como que saben la verdad y el rebaño que se deja llevar como por los poderes que los controlan como de forma escondida, tras bambalinas, ¿ya? Los compas afirman que la preocupación y los cuidados deben ser algo como intransable dentro de un proyecto social así comunista y anárquico, y cualquier perspectiva de crítica radical, igual que la ayuda mutua, etc. Y finalmente afirman que históricamente la identidad política del negacionismo está ligada directamente a posiciones de extrema derecha, ya como el darwinismo social, la eugenesia, esta pseudociencia defendida como por el nacionalsocialismo también, que creía que manipulando genéticamente los genes se podía como mejorar los rasgos hereditarios de la raza aria, ¿ya? La ideología de la muerte, todo este culto como la violencia, la extensión de la violencia, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, eso es como para cerrar como la primera presentación de los materiales y ahora viene Julio para centrarse un poco más en los tipos de fascismos que han existido históricamente y para eso va a mostrar una diapositiva también. PPT.
para hacerlo un poco más dinámico. Ya, bueno, gracias por la invitación, gracias por venir. Con el compañero habíamos estado hace poco en una actividad, también un grupo no tan grande de personas, pero bien meditado, digamos, el tema de las exposiciones, los comentarios. Entonces ahí él me pidió que adaptara algo de lo que yo había conversado ahí, que tenía que ver con que, bueno, en primer lugar, todos hablamos de fascismo, pero lo ocupamos para distintas cosas, digamos. Yo creo que hasta he tratado fascista a mi gato cuando vota cuestión. Una vez me rompió algo, no sé, un lápiz que dejó de escribir en el peor momento. Y uno juega un poco con tratar de fascista al papa, a lo que sea, digamos. Y claro, en sí mismo eso es interesante, digamos, porque quiere decir que fascismo, fascismo, que era una corriente política de hace 100 años, hoy en día es principalmente un insulto. Entonces, como que podríamos decir que eso da cuenta de que el sentido común es como no fascista o antifascista, digamos. Porque claro, un insulto mucho más general que el de la gente de derecha que trata de comunacho o rojo, ve por todas partes eso, pero claro, el de fascismo es más generalizado, digamos. Está hasta, no sé, con en las películas de estudio Ghibli, digamos, como todo el mundo sabe eso, ¿cómo se llama este chancho que dice mejor ser un cerdo que un fascista? Claro, es decir. Pero entonces, la idea es que hay que acotar un poco más, si estamos hablando del fascismo como una fuerza política contrarrevolucionaria, que nos pone en tremendos aprietos, no solo porque se asocia históricamente, tradicionalmente, a la violencia contrarrevolucionaria, que conocemos bien, digamos, cómo funciona, sobre todo en Chile hace medio siglo. Entonces, claro, si uno ve ese otro aspecto del fascismo como un aparato de contrarrevolución y ve que hoy en día lo que se ha dado en llamar posfascismo, nuevas derechas, nuevos fascismos, es algo que ya avanzó mucho más que los tiempos de hace 20, 30 años, cuando el problema del fascismo eran un par de piños de skinhead neonazis que podían ser bien incómodos, pero eran bien pocos en verdad. Ahora no, hay un problema como a nivel del sentido común de la gente, sobre todo del bajo pueblo, que está apoyando soluciones autoritarias, líderes que son como a todas luces neofascistas. Entonces, parece que un problema complejo y requiere algún tipo de aclaración conceptual. Y eso era lo que se pretendía más o menos aquí. Y ahora hay una frase, cuando uno hace el ejercicio de definir, que puede ser realmente latero en algún punto, no es por amor de la definición en sí misma, sino que es porque entiende que eso te puede dejar mejor posicionado para una lucha social o para una resistencia. Pero también sabemos que, como dice Nietzsche ahí, solo se deja definir lo que no tiene historia. Es decir, apenas algo ya es histórico y está enraizado en la realidad, desafía un poco las definiciones porque es dinámico, va avanzando. Entonces, claro, por un lado tenemos el viejo fascismo, que en su momento el nombre se tomó de ese símbolo, el as lictorio, que le llaman un símbolo de poder de la Roma clásica o antigua, y que básicamente expresa esta idea de la unión hacia la fuerza, es decir, un montón de varas juntas y amarradas, claro, pueden golpear y tienen la fuerza que ninguna de sus partes separadas tiene. Entonces se empezó a hablar de facies y de fascios para referir a fines del siglo XIX como una forma de organización popular en Italia que no estaba más ligado a la izquierda y a los republicanos en esa época, pero sería algo así como una brigada, un grupo de acción, una organización no necesariamente jerarquizada, disciplinada como las secciones de un partido político, como un piquete, un grupo de acción. Y bueno, cuando Mussolini, que es un personaje que tiene una evolución muy curiosa porque surge del socialismo italiano y dentro del socialismo su facción como más izquierdista, pero que en algún momento, como varias personas provenientes de la izquierda de esa época, abandonan la lógica de la lucha de clases y la reemplazan por la lucha entre naciones.
Y ahí surge lo que llamamos fascismo, el fascismo como un movimiento político específico. Y Mussolini ocupa esos dos nombres después que sale o lo echan, creo, del Partido Socialista Italiano, los fachos de Acción Revolucionaria, con los que quería entrar a la Primera Guerra Mundial. Querían que Italia luchara ahí. Decían, Italia es una nación proletaria, tiene que luchar contra las naciones burguesas. Y después ya en el 19, cuando se había acabado la Primera Guerra Mundial, ya se había producido la Revolución Rusa, forma los fachos italianos de combate. Y esa es una del Partido Nacional Fascista que en poco tiempo, del 19 al 22, llega al poder. Hay distintas, bueno, entonces ahí uno puede hacer un juego, digamos que desde el fascio, ese símbolo romano del as lictorio, a los fasci, como estos grupos, se pasa a los fascistas y finalmente al fascismo como ideología, como doctrina, y los movimientos fascistas porque el fenómeno no se limita a Italia, como que en muchos países del mundo se produce esta especie de nacionalismo radical que tiene un fuerte discurso anticapitalista en esa época y que dice no ser ni de izquierda ni de derecha. Esa es como una de sus características iniciales. Se ha destacado que si bien surge en Italia como un movimiento político que adquiere más visibilidad y le da el nombre a todos estos grupos en todo el mundo, o sea, así se les refiere, lo cierto es que el origen como ideológico de esta fusión tan rara se da un poco antes en Francia, cuando algunos seguidores de un señor que supuestamente era un socialista marxista al principio, Sorel, rompe con el marxismo y genera una especie de socialismo sindicalista y nacionalista. Y estos tipos que provienen de la izquierda indudablemente, y en ese sentido no es por darle la razón a este huevón de Axel Kaiser cuando dice el nazismo es socialismo, ellos lo tergiversan, pero hay un dato de la realidad y es que en rigor el fascismo surge como la fusión de la ideología de unos ex-izquierdistas con la radicalización de algunos nacionalistas. Y en esa amalgama destaca el Círculo Proudhon en Francia en 1910. Se fijan, Proudhon es alguien que en general es reivindicado por los socialistas y por los anarquistas, pero también por estos precursores del fascismo. Y bueno, hay distintas definiciones que aquí voy a saltar un poco, pero esta es la que creo que es enorme, muy, muy robusta. La hace un profesor español, Mellón, y él dice que de los que han escrito sobre el tema, dice, los que han hecho las definiciones que me parecen más sólidas son el italiano Norberto Bobbio, Robert Paxton, tiene un libro muy bueno, se llama La anatomía del fascismo, creo que se encuentra online, y Roger Griffin, que no me acuerdo si es norteamericano o inglés, creo que es inglés, un viejito que es como bastante experto en la cuestión del fascismo. Ahora, hay un problema, la mayoría de estos expertos en fascismo, fascistólogos podemos decir, son de posiciones como entre liberales y socialistas democráticas, no son de izquierda revolucionaria. Y eso es importante señalarlo para ver una serie de cuestiones. Por ejemplo, que ellos lo definen, bueno, Mellón dice, estos tres son los que dan la definición que más me gusta, entonces él trata de unificarla en esta mega definición, pero que es para designar lo que se ha dado a llamar como el fascismo histórico, es decir, algo ya no existe. El fascismo desde su fundación, más o menos 1919, hasta el término de la Segunda Guerra Mundial, donde ahí se puede discutir, muchos dicen y están celebrando ahora que fue la victoria sobre el nazismo, pero muchos señalan también de que eso no marcó la muerte del fascismo, sino más bien su reconfiguración, en ningún caso su final. Pero el fascismo clásico, el fascismo histórico, el que se da es un fenómeno, se dice, de entreguerras, digamos. Surge de pasadita el final de la Primera Guerra Mundial y dura hasta que termina la Segunda Guerra Mundial, esa fase. Y bueno, algo que aquí uno ve y de inmediato salta a la vista que se parece a formas actuales de nueva derecha, la cuestión de MAGA, hacer América grande de nuevo, o Argentina, o lo que sea, Hungría también juegan con ese concepto, es porque el fascismo general hace este diagnóstico de que hay una tremenda crisis que ha llevado a la degeneración, a la decadencia, a la nación o a la comunidad. Y por eso es que una definición más sintética que da Griffin, que está anterior, dice: el fascismo es toda forma de ultranacionalismo populista
y palingenésico. Con lo de populista apunta a lo que decía el compañero, es decir, siempre están combatiendo alguna élite. Van cambiando quienes la componen, pero ellos siempre es como el pueblo sano y no corrupto contra unos corruptos de mierda que están ahí arriba y que se pueden visualizar hasta el rostro, en fin. Pero la idea de palingénesis, que es renacimiento. Entonces, claro, ellos dicen, está la cagada, estamos hundidos en la decadencia, pero vamos a hacer algo que va a generar un renacimiento de la nación, de lo que sea, de la comunidad sana, los nacionales, en fin. Bueno, la manera en que logran eso, su idea fuerza, para un objetivo que ellos entienden como sagrado, dice, es el encuadramiento. Esto es lo típico del fascismo clásico que no necesariamente se da ahora. Encuadramiento unitario y total de la sociedad en el Estado. El fascismo actual o estas formas mutadas de fascismo, uno de los desafíos que más plantean a la caracterización es que no son necesariamente estatales, digamos. Operan más en lo privado, en lo micropolítico, e incluso pueden combinarse con el neoliberalismo en tanto que son unos fascistas que quieren reducir el Estado. Por lo menos el Estado social, porque el Estado penal, policial, eso sí que ahí están claros en que eso no lo reducen. Pero insisten tanto en este tema antiestatal, estas nuevas formas de fascismo, que hasta se han inventado este engendro llamado anarcocapitalismo, que sería algo que claramente no tiene mucho que ver con la idea de anarquismo, pero les sirve para vender esta idea de que ellos son antisistema, antiestado, anti-elite, anticasta, como dice Milei. Bueno, y aquí se nota que la caracterización viene desde la izquierda moderada, porque dicen que le ven un componente revolucionario al fascismo. Dice una forma revolucionaria y ecléctica de nacionalismo, identificando las reivindicaciones sociales con las reivindicaciones nacionales. Los fascistas españoles, por ejemplo, trataban de llegar a las bases anarcosindicalistas, que era un movimiento muy fuerte, el anarquismo en el movimiento obrero. Entonces decían, sí, revolución social, sí, pero revolución nacional y social. Como que tratan de hacer ahí su jugada para confundirse un poco con las posiciones de la izquierda revolucionaria. Pero yo por lo menos creo que el fascismo es típicamente una expresión contrarrevolucionaria, no es revolucionario. Lo que pasa es que la contrarrevolución imita las formas de la revolución para poder lograr su cometido. Y bueno, en la práctica, la táctica, y aquí hay algo que es importante tener en cuenta, el fascismo originario tenía un discurso tan furibundo y antiburgués que asustaba a la burguesía. Pero en un punto, en Italia primero y en Alemania después, se dan cuenta de que el fascismo es como la terapia de shock para lograr un encuadramiento que con los medios clásicos de la democracia ya no se están logrando. Es como alguien dice que es como el estado de excepción de la sociedad capitalista, sería el fascismo. Debord dice eso, dice. Es como la sociedad capitalista en crisis que recurre a su estado de excepción. Y entonces, cuando la clase dominante le da el vamos a Mussolini y después a Hitler, todo ese discurso pseudo-revolucionario y anticapitalista del fascismo se esfuma porque se revela que era pura demagogia para poder tener algún apoyo popular. Y lo que predomina es esta alianza con las élites tradicionales. De hecho, hay un acontecimiento muy extraño en la historia del nazismo alemán. O sea, entendiendo los nazis serían la forma alemana del fascismo, o una de sus formas, porque había más. Hay un acontecimiento muy curioso del cual hay esta película, distintas versiones. No sé si han oído hablar de La Noche de los Cuchillos Largos, cuando las tropas de asalto de las SS se pitean a las SA, que era como otro sector, digamos, del partido. Y se ha visto de distintas maneras, incluso se justificó casi como una operación de limpieza porque muchos líderes de la SA eran homosexuales. Pero lo que he podido estudiar es que más bien lo que estaba detrás de ese conflicto es que los SA eran el sector más proletario de los nazis y que querían que, dado que estaban en el poder, se adoptaran algún tipo de medidas, entre comillas, anticapitalistas. Pero Hitler había pactado con los industriales, los terratenientes, y entonces era como, entre comillas, la izquierda del partido, si asumimos izquierda, derecha dentro de una misma organización. Y eso es lo que estaría en el fondo, y claro, pero esto marca una gran diferencia que yo creo que es bueno tener en cuenta, porque el fascismo en el poder
es claramente una herramienta de la clase dominante. Pero el discurso original es como antisistema y anticlase dominante. Entonces eso es importante para ver cómo en algunas formas posteriores de neofascismo lo que se profundiza es precisamente ese confusionismo, ese discurso que parece como de izquierda. Bueno, desde el marxismo revolucionario algunos trataron de analizar el fascismo de una manera más interesante que la que hizo el PC. Y dentro de esto me llama la atención un texto que no está traducido al español, se traduce cada tontera y estos textos que son esenciales de la teoría revolucionaria no están, pero aquí el compañero lo va a resolver con traductor y una edición especial. Yo puedo escribir el prólogo. Y Korsch, que era un marxista alemán mucho más cercano a la izquierda, a los consejistas y al anarquismo, dice por ahí por 1940, es decir, ya está por empezar la Segunda Guerra Mundial, dice que en general los teóricos del movimiento obrero entendían que la revolución era solo un obstáculo provisional para una victoria que daban por asegurada del socialismo. Y eso, dice, tuvo un legado desastroso en Alemania porque cuando asumió Hitler, el Partido Comunista Alemán dijo, después de Hitler, nosotros, lo veían como una señal del triunfo inminente de la revolución social. Y finalmente, lo que ocurrió fue la instalación como de una contrarrevolución más o menos permanente. Y Korsch destaca eso, dice, la mayoría de los marxistas consideran la contrarrevolución como una interrupción anormal de un desarrollo normalmente progresivo, porque están atrapados en la visión evolutiva de la historia y los conceptos burgueses del siglo XIX sobre el progreso. Él ve más bien que es perfectamente posible que se inicie toda una era contrarrevolucionaria, que es un poco lo que estamos viviendo ahora, yo creo. Y bueno, Reich, un personaje muy interesante que se formó en el marxismo y el psicoanálisis y rompió con el marxismo y el psicoanálisis, en ambos casos en forma media desastrosa. Pero en el 33, cuando Hitler recién había asumido el poder, escribe Psicología de masas del fascismo, donde dice que dice la izquierda alemana nunca se tomó en serio lo que tenía Hitler como de fenómeno de masas, que es algo, y esto es interesante porque si bien el fascismo mucha gente lo caracteriza como arcaico, como algo primitivo, regresivo, lo cierto es que el fascismo está totalmente inserto en la dinámica y en el devenir del capital. Entonces, en ese sentido, es modernista, no arcaico. Y el uso de Hitler como un ídolo de masas, como una imagen, digamos, omnipresente. Algunos han dicho un poco en broma, pero yo creo que es verdad que fue como el primer rockstar de la historia, digamos, una figura que estaba presente y que la gente contemplaba y admiraba. Y eso además se relacionaba en el análisis de Reich con los cambios en la estructura de la familia autoritaria propia de la pequeña burguesía. Y tiene, bueno, en otro texto se llama La Revolución Sexual, dice esto, dice, el padre es, por así decirlo, el portavoz y representante de la autoridad estatal en la familia. Es una especie de sargento, subordinado en el proceso de producción, ahí mira hacia arriba, digamos, pero jefe en su función familiar. Mira desde abajo a los superiores, se impregna de la ideología dominante, de aquí su tendencia a la imitación, y es todopoderoso con sus inferiores. No se limita a transmitir la idea de la jerarquía y la sociedad las impone. Y él dice que la crisis que hubo, la crisis económica condujo, digamos, a los jefes de familia de la pequeña burguesía a una especie de pánico ante la crisis y miedo a la revolución, que es lo que lo hace apoyar en masa el fascismo. Un análisis como psicosocial. La izquierda, en cambio, pensaba que el fascismo se le impuso a la gente, y Reich dice, no, nada más alejado de la realidad. En un momento la gente deseaba el fascismo, y era como consecuencia de estos fenómenos. Bueno, esto solo lo voy a mencionar por encima en honor al tiempo, pero yo creo que la cuestión de qué es izquierda y qué es derecha, que en un sentido súper importante y en otro creo que no tanto. Yo más bien pienso que hay que ver qué es lo que está detrás de la definición, digamos, porque hay formas de izquierda tan autoritarias que finalmente terminan siendo parte del partido del orden, digamos. Y hay sectores de la derecha que quieren pasar casi de anarcos y uno dice, qué raro esto, pero ¿por qué se produce? Lo que yo creo que pasa es que la distinción izquierda-derecha
ha sido exitosa en términos que todavía se ocupa, pero ha ido cambiando mucho en el tiempo. Cuando surge Revolución Francesa y la Asamblea Nacional Constituyente que se arma después, todavía con el rey ahí, digamos, antes de que aplicaran la guillotina, cuando se arma la asamblea hay un presidente y los representantes del pueblo se ubican a la izquierda, los que en ese momento eran vistos como los patriotas, pero era como la burguesía revolucionaria, los que habían hecho la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, y que estaban contra el antiguo régimen. Y eso es la izquierda del momento. Y a la derecha del... confundir izquierda. Siempre me pasa. Bueno, a la derecha del presidente están los defensores de la monarquía y del antiguo régimen, los contrarrevolucionarios. Entonces, claro, en ese contexto, la aristocracia es de derecha y la burguesía es de izquierda. Liberal, ilustrada, republicana. Los de derecha se llamaban legitimistas, tradicionalistas. Y bueno, medio siglo después, ya para 1848, donde se producen revoluciones en todo el mundo, digamos en Haití, incluso en Chile hay intentos de sublevación por parte de liberales y Sociedad de la Igualdad. Hay como una agitación global. Y en Europa se manifiesta ya por primera vez, dice Marx, por ejemplo, el proletariado como un bando autónomo, que porque en la revolución contra el antiguo régimen, los proletariados lucharon junto a la burguesía revolucionaria. Aquí ya se produce una división donde la burguesía ya es la clase dominante y entonces empieza la época como de la revolución proletaria. Y en ese contexto entonces la izquierda pasa a asociarse a la expresión política del pueblo y del proletariado. Es laica, es republicana, eso sí, y tiene, bueno, expresiones que van desde las más moderadas, la socialdemocracia, hasta el comunismo y el anarquismo, que serían como las corrientes más radicales. Y eso se entiende por izquierda. Mientras la derecha pasa a ser la defensa del nuevo orden social capitalista, es decir, la burguesía pasa en poco tiempo de la izquierda a la derecha cuando ya está conservando el orden que logró crear luego de la revolución burguesa. En general apoyan la unión con la iglesia, la idea de un partido del orden. Y durante todo el siglo XX nos encontramos con que permanece esta idea de que la izquierda es la que representa a los sectores populares, proletarios, y se expresa básicamente en socialismo, comunismo y anarquismo. Pero por ahí por el 68 y a nivel global surge también lo que se llamó Nueva Izquierda, que era como una forma de socialdemocracia radicalizada o también formas como de comunismo libertario, todo un resurgimiento de distintas formas de anarquismo, mientras la derecha, que es la que domina el mundo, sobre todo en la segunda mitad, después de la Segunda Guerra, el mundo occidental, se arma un bloque entre liberales y conservadores, que es lo que pasa a ser como la derecha tradicional, y que son lo que llegó, bueno, a fines de los 80, finales de la dictadura, inicios de nuestra democracia de mierda. La derecha era básicamente la UDI y Renovación Nacional, digamos, Renovación como el sector más liberal y la UDI como el más conservador. Y la izquierda seguía siendo, digamos, desde la centroizquierda más moderada hasta la izquierda más revolucionaria o revolucionista. Porque claro, para ser revolucionario hay que hacer la revolución. Contra uno, solo la DC es un revolucionista, creo yo. O está a favor de ella. Y eso es lo que parece haber cambiado ahora. Y por la irrupción, digamos, de todos estos fenómenos como los que refería el compañero. Es como que algunos lo han analizado así. Dicen, bueno, el 68 fue un evento, podríamos decir, de izquierda, revitalizó a la izquierda mundial. Y Mark Fisher, un inglés que murió hace ya un tiempo, pero escribió unas cosas bien interesantes que ahora se conocen más, dice en sus últimas clases que hizo justo antes de morir, que se editó el año pasado, un libro se llama Deseo Postcapitalista. Y ahí él dice que por un breve momento, como entre el 68 y el 73, dice, surgió una izquierda que era anticapitalista, a la vez que antiautoritaria, y que logró, dice, una verdadera interseccionalidad, pero revolucionaria, dice, entre la lucha de clases, las luchas de las mujeres,
las luchas, digamos, anticoloniales, como que todo eso confluyó ahí en un momento. Clase, sexo, género, raza, etnia. Yo agregaría que en esa época hasta hubo muchas luchas de los menores de edad en los colegios, muchas sublevaciones de cárceles, todo eso se estaba dando porque era una oleada revolucionaria global, pero dice Fischer que a partir del 73 en Chile, por la violencia directa y por otros medios en el resto del mundo, se impone la contrarrevolución neoliberal. Dice, y la contrarrevolución neoliberal tiene ideológicamente un efecto extraño porque dice, no es que liquidara totalmente las ideas de la izquierda, pero separa la dimensión de clase y finalmente lo saca de ahí. Entonces la izquierda postmoderna es una izquierda que puede defender un montón de luchas identitarias, pero que ya no habla de la contradicción central, que sería la de clase, y por esa vía es una izquierda que ya deja de ser anticapitalista. Y ese es el origen de lo que llamamos progresismo o que los fachos dicen woke, como una izquierda que da un montón de luchas, pero dispersa y que ya no concibe, digamos, un derrocamiento del capitalismo. ¿Sí? A eso voy ahí. Esa izquierda, eso es interesante. Digo, finalmente llegamos a la situación donde esa izquierda representa a la pequeña burguesía y deja el espacio libre para que la nueva derecha conquiste a la clase baja, y entonces es como si hubiera invertido la cosa. Y ahora la izquierda está más asociada a la pequeña burguesía progre y la clase baja apoya a estas nuevas derechas. Eso es como, Fischer dice eso, dice, esta nueva izquierda terminó suprimiendo la dimensión de clase, dice, y finalmente la clase vuelve, pero en una forma que es, dice, la clase sin conciencia de clase, una clase obrera reaccionaria, que en el momento que Fischer estaba haciendo su clase, acababa de ganar Trump por primera vez. Y dice, bueno, una clase obrera reaccionaria que se siente amenazada por los migrantes, que piensa que todos los temas de justicia social y derechos son cuestiones aburguesadas de gente de academia, los demócratas gringos, y que dice, aunque nos parezca imposible de entender, ve en Trump un multimillonario especulativo, dice, alguien que recibió su dinero, digamos, no es que se hizo a sí mismo desde abajo, dice, lo ve a él como el defensor de los pobres, y esa es como la gran paradoja, y la situación en que más o menos quedamos. Bueno, esto solo lo voy a referir nomás, pero ahí ese libro trata muy bien acerca de cómo en el fascismo histórico, gran parte de su ideología es una adaptación de corrientes que venían de la izquierda. Por ejemplo, dicen esto, que el fascismo va a ser, es como, antes que se llamara fascismo, se le llamó nacional sindicalismo o socialismo nacional. Y en Francia se da a través de esta confluencia entre Sorel, que era un socialista marxista, y Maurras, que era el jefe como de Acción Francesa, el principal partido nacionalista. Y entonces ahí algunos discípulos de ambos empiezan a confluir, son los que arman este círculo Proudhon, y dicen, por ejemplo, esto es interesante, como que dicen, Sorel y Maurras no se oponen, se complementan, como Apolo y Dionisio, contra su enemigo común, Sócrates, destructor de la tragedia, antepasado de Voltaire, arquetipo del intelectual. Es decir, están en contra de toda la idea intelectual de la ilustración, los aspectos progresivos todavía de la revolución burguesa. Dicen que va a ser un doble movimiento nacionalista y sindicalista que simboliza el hierro contra el oro. Y el oro sería no la clase capitalista en sí misma, sino el capitalismo judío, la plutocracia. Los sorelianos aportan el valor histórico y civilizador de la violencia, un pesimismo heroico, y el aporte de Proudhon, que muchos anarquistas les carga ver esto, pero Proudhon es bien belicista, es un culto de la guerra, de la familia, dice que es una institución mística, el matrimonio indisoluble, y el respeto absoluto de la propiedad privada. Y esto es importante porque mucha gente de izquierda piensa, por ejemplo, dicen que el fascismo se opone, dicen, no puede haber un fascismo neoliberal porque los fascistas son estatistas, son corporativistas, los neoliberales no. Pero ahí Stergel en este libro demuestra que la revisión del marxismo que habían hecho los sorelianos precisamente decía que Marx estaba equivocado en su teoría económica.
Decían, la sociedad de mercado no es algo que se pueda cambiar, es un hecho dado. Y lo que se puede cambiar es el régimen político, generar una cooperación entre las clases productoras. Más que hablar de burguesía y proletarios, dicen que hay clases productoras que incluyen a un sector de la burguesía productiva y a los obreros que trabajan con sus manos, en fin. Y eso lo quieren reconciliar. Entonces, claro, como que se oponen a la lucha de clases, reivindican el concepto de nación, de capitalismo productivo, y tienen una conexión con, deben haber escuchado este saco de hueas de Milei todo el rato diciendo la escuela austriaca de economía, bla, 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 la cuna del anarcocapitalismo. Y Stergel dice que ya en esos años, digamos, antes del fascismo propiamente tal, pero justo antes, cuando se da esta síntesis, dice, los sorelianos y los sindicalistas nacionales, dice, se dan cuenta que no pueden oponerse a la economía de mercado. No están en contra del libre mercado. Lo que quieren es regular algunos sectores de la economía o hacer que el Estado intervenga, pero eso es lo que hace que no sea imposible pensar que esta mutación del fascismo hasta el día de hoy lo lleva a un fascismo que ya no es, digamos, es lo que más se distingue del fascismo clásico, en que la mayoría de estos neofascismos no tienen un discurso anticapitalista, sino que son abiertamente procapitalistas. Y bueno, aquí vamos llegando a la cuestión de neo y postfascismo, que son como unas categorías en que alguna gente se enreda un poco, pero para mí es bastante simple, es decir, hasta hace poco, fines del siglo XX, sobre todo, después de 1945 casi no quedaron las viejas organizaciones fascistas que han sido partidos de masas, algunos que conquistaron el poder. Y más bien en muchos países europeos eso es prohibido, digamos, la retórica, la simbología fascista es ilegal. Y eso no impide que sigan existiendo fascistas, pero se ven obligados a camuflarse un poco. Entonces crean partidos como los más típicos son el Movimiento Social Italiano, donde militaba Giorgia Meloni cuando adolescente, y el Frente Nacional Francés, que ahora se llama Reencuentro Nacional, y ahora lo dirige la hija del recientemente fallecido Le Pen. Esas formaciones son principalmente fascistas puros, pero que no pueden plantearse abiertamente como fascistas, entonces como que adornan un poco el discurso. Y hay otras expresiones de grupos fascistas, como no sé, en Chile tenemos desde los nacional-sindicalistas a los social-patriotas, distintos grupos nacional-revolucionarios, que son los que más confunden. Y después dice lo que algunos han llamado como alianza extravagante, digamos, a los fascistas les encanta seguir jugando con esta idea de que están más allá de izquierda y derecha. Entonces, así como nos encontramos con nacional bolcheviques, nacional anarquistas, leninistas de derecha, cualquier combinación dice aparentemente contra natura, pero que a ellos les sirve como para confundir y para dinamizar un poco las ideas, porque si los fascistas tienen algo que les ha jugado a favor, es que ellos... en nuestro medio yo no conozco a nadie que quiera leer fascistas, digamos, como está vetado. Los fascistas sí nos leen mucho a nosotros, a nuestros clásicos, están súper pendientes y lo ocupan como a su favor. A Gramsci, a Lenin, lo han leído y lo han sistematizado de cómo darle un valor de uso desde la derecha. Y ahí, bueno, una formación neofascista es como un fascismo un poco camuflado, pero donde uno ve claramente su matriz. En cambio, el posfascismo del que hablaba recién el compañero, yo pensaba que era un concepto que inventó Enzo Traverso, un tipo bastante conocido ahora, tiene un libro muy bueno sobre la historia como el concepto revolución, pero en un libro que, esto es raro porque el libro en francés se llamaba Las nuevas caras del fascismo, y lo tradujeron al español como Las nuevas caras de la derecha, que es distinto. Y bueno, Traverso habla de que estamos frente a movimientos que, dice, el concepto postfascismo dice es como obligado porque dice claramente vienen de ahí al punto que no podemos ocupar un concepto distinto para describirlo, pero el post indica que están mutando en otras direcciones, múltiples, dice, que todavía no podemos saber bien en qué van a sedimentar. O yo diría, si es que alguna vez sedimentan algo, porque yo creo que les conviene más que no sedimente y que siga siendo muy, muy dinámico. Pero resulta que Traverso había tomado el concepto de este señor húngaro, Tamás Gaspar Miklos, que en el 2000 dice que estamos viendo nuevas tendencias políticas, dice, en las sociedades capitalistas neoliberales,
que aunque ya no acuden a la dictadura abierta, ni a las tropas de asalto, ni a los campos de concentración, dicen, conectan con lo que él entiende que es la principal característica del fascismo del siglo XX, que es la negación de esta vinculación entre la condición humana y la ciudadanía. Rompen eso, que sería como el legado de la Ilustración. Y bueno, esto es lo que está haciendo. En realidad era más adecuada esta lámina. Traverso dice eso, que el concepto de fascismo es inapropiado pero indispensable para entenderlo. Está creciendo en todas partes, esto lo dice el 2019 y 5 o 6 años después no ha hecho sino seguir creciendo. Pero aquí hay algo donde también uno podría ver que estamos justo en el momento en que está por verse qué va a pasar, porque Tamás en el 2000 enfatizaba mucho la idea de que no era necesario que rompieran con las reglas de la democracia electoral y el gobierno representativo. Era un fascismo, digamos, en ese sentido, democrático. Y además dice que en esa época rara vez el posfascismo es un movimiento, sino simplemente un estado de cosas, gestionado la mayoría de las veces por los llamados gobiernos de centro-izquierda. Y que, dice, ya no hablan de obediencia total y pureza racial, sino de la superautopista de la información, como el elemento fascista de los Silicon Valley y todo eso. Pero 25 años después, yo diría que precisamente lo que está ocurriendo es que sí están poniendo en juego ya la democracia liberal, que parece estar en crisis total. Y entonces, claro, Trump es un caso, Trump en la segunda avenida es muy claro porque logra ocupar las reglas de la democracia para ganar, pero empieza a capturarla por dentro en términos de que dicen que ahora está ejerciendo el poder sin contrapeso. Entonces, como que desde el punto de vista de la democracia liberal hay una gran preocupación porque se entiende que ya la colapsó. Entonces ya no es como un posfascismo tan light como el que veía Tamás en su momento, sino que se ha radicalizado también. Y bueno, yo agregaría que con figuras como Elon Musk haciendo el saludo nazi, demuestra que la superautopista de la información está conectada también con la idea de pureza racial y la obediencia total, digamos, se produjo ahí una confluencia. Entonces, Traverso, que era hace poquito antes del 2019, decía, no, el fascismo no es un concepto transhistórico, el fascismo propiamente tal ya pasó, ya fue, lo que tenemos ahora es otra cosa, pero el 2019 dice que no sabemos bien para dónde va la cosa y se podría mantenerse en el marco de la democracia liberal, pero también podría experimentar una nueva radicalización, especialmente si colapsa la Unión Europea, que es lo que está ocurriendo ahora. Entonces dice, de darse la segunda opción, nos veríamos compelidos a reconocer que el fascismo no fue un paréntesis del siglo XX de entreguerras, sino que pasaría a ser en realidad un concepto transhistórico y lo que tenemos ahora sería fascismo propiamente tal, no necesariamente posfascismo. Aquí había algo que, esto es una curiosidad más, pero claro, el fascismo chileno, ¿cómo podríamos ver el fascismo chileno? Yo le decía a un amigo un poco en broma, le decía, bueno, si el fascismo chileno es la dictadura, diría que es la versión más fome de fascismo que ha existido en toda la historia, digamos, porque, por ejemplo, el fascismo italiano tenía a los futuristas, que eran una vanguardia artística y que le daban un carácter bastante modernista. En cambio, el fascismo chileno venía del fascismo hispano, que es un fascismo católico. Hay otras formas de fascismo pagano. No hay un solo fascismo. Yo creo que es una buena lección, digamos. Si uno piensa el fascismo una sola cosa y que lo puede derrotar oponiéndose directamente solo a ese ente, pierde de vista de que es por sobre todo muy dinámico. Puede reflotar incluso al lado tuyo, que es como lo que muestra el ejemplo griego. Los fascistas españoles, antes de la guerra civil, había dos orgánicas distintas, los nacionalsindicalistas de Ramiro Ledesma y la falange de José Antonio Primo de Rivera, que en realidad era hijo de un general que había sido dictador. Era un fascismo más cuico, digamos, en su dirigencia. Y las dos corrientes no se llevaban muy bien, intentaron fusionarse y no resultó. Pero ambos representan como una adaptación hispanista y católica del fascismo italiano, y se caracterizan mucho porque, como el anarcosindicalismo es masivo, ellos tienen que apelar a esas bases y por eso ocupan el rojo y negro.
y una simbología que trata de confundirse con la anarcosindicalista. Tiene un discurso anticapitalista y revolucionario, pero cuando se produce ya la guerra civil, Franco unifica todos los partidos del bando nacional y le pone como, crea como un mega partido que le mantiene el nombre nacional sindicalista, pero en el fondo ya es como otra cosa y le lima totalmente ese discurso revolucionario y anticapitalista, lo hace un fascismo más conservador. Pero es curioso porque hasta el día de hoy hay falangistas auténticos en España que ven a Franco como un traidor a la Revolución Nacional y que todavía tienen un discurso que parece más de izquierda. Y estos tuvieron una influencia directa en el fascismo chileno del movimiento revolucionario nacional sindicalista. Uno de sus intelectuales era el cura Osvaldo Lira, que era un cura nefasto que apenas fue el golpe de Estado, salió hablando en los medios diciendo la dictadura no es una dictadura, el gobierno militar tiene legitimidad de origen y de ejercicio, dice. Se dedicó a legitimarla. Era amigo de Jaime Guzmán, pero finalmente, cuando Jaime Guzmán adoptó el neoliberalismo, lo trató de traidor. Dijo, te volviste liberal. El fascismo propiamente chileno de la época, digamos, de los nazis, es muy famoso por la cuestión de la masacre del Seguro Obrero. Pero algo que, bueno, esta es su trayectoria, digamos, crean el Movimiento Nacional Socialista el año 32 y dura hasta el 38. Y esto es curioso porque se dice que este partido surge casi como un apéndice de la embajada alemana, pero a poco andar empieza a desarrollar un discurso más propio. Y su jefe más famoso, Jorge González Formarés, dice en un momento que ya no tienen mucho que ver con el nazismo alemán porque dicen que se reveló como imperialista y ellos se definen como antiimperialistas. Y cuando iba a haber elecciones, el 38, a fines del 38, y los candidatos eran Ross, que era la continuidad de Alessandri, derecha tradicional, el Frente Popular con Pedro Aguirre Cerda, y esto es curioso porque los frentes populares fue la estrategia que adoptaron los PCs del mundo para frenar el fascismo, electoralmente, y los fascistas del MNS apoyaban a Ibáñez, que ya había sido dictador, un militar nacionalista, admirador de Mussolini, y lo llevaban a él de candidato. Y ¿cuándo fue? El 5 de septiembre, ¿cierto? El 5 de septiembre del 38, intentan hacer un golpe de Estado. Lo inician los nazistas, así se llama, nazistas con C, se toman la Casa Central de la Chile y el edificio del Seguro Obrero. Pero lo hacen rendirse y finalmente los masacran a todos en el edificio del Seguro Obrero. Y eso lo que genera es que, como la masacre la hace el gobierno de Alessandri, Ibáñez retira su candidatura. Ibáñez iba a apoyar el intento de golpe de Estado, pero finalmente se hizo el hueón, claro, y le había pasado una ametralladora así a los nazis. Bueno, ante esa masacre, los nazis terminan, y esto yo creo que es único en la historia de la humanidad, terminan dando su apoyo en votos al Frente Popular. Y el Frente Popular gana con los votos de los nazis. Eso es como un delirio, sí. Y bueno, la fracción que había estado en contra de esta pseudo-izquierdización de los nazis chilenos se escapó antes, era el 38, y creó el Partido Nacional Fascista, el mismo nombre que el italiano. Pero hubo otro grupo que en el 40, porque el MNS pasó a llamarse durante el gobierno del Frente Popular Vanguardia Popular Socialista y se integraron en el gobierno. Eran parte del gobierno del Frente Popular. Y los que no estuvieran de acuerdo con eso crearon el Movimiento Nacionalista de Chile, cuyo máximo dirigente era Guillermo Izquierdo, el abuelito de Sebastián Izquierdo. Interesante. Una fina linaje, digamos, de fascista. Y después, bueno, la Vanguardia Popular Socialista, que viró a la izquierda. Luego, un rato, su jefe máximo, González Formarés, dijo, la verdad es que eso fue una adaptación táctica, nosotros seguimos siendo nacionalistas, fascistas en el fondo. Y en el 42 vuelven a fusionarse y crean la Unión Nacionalista de Chile, cuyo máximo dirigente era Jorge Gómez Milla, es decir, Campos Gómez Milla, la calle Gómez Milla, homenajean a un fascista y da un poco lo mismo. Después se disuelven o pasan a otras formaciones, en fin. Pero eso es como el fascismo chileno de la fase histórica.
Y después, bueno, el movimiento más conocido que tenía componentes fascistas, aunque en rigor, siendo serio, era una alianza más amplia con otros sectores de la derecha. No toda la derecha es fascista, digamos, hay que decirlo. Es Patria y Libertad. Se constituye como movimiento cívico y cuando gana Allende ya pasa a ser el Frente Nacionalista, practica la violencia callejera. Están los gremialistas de Jaime Guzmán, pero en un libro muy interesante, Historia Secreta de Patria y Libertad, que escribe apenas se hace el golpe, uno de sus dirigentes que venía del Partido Radical, él cuenta una anécdota muy interesante. Dice que es que cuando se constituye, los gremialistas participaban. Dice, cuando empiezan a practicar artes marciales, a Jaime Guzmán ya no le gustó tanto, y cuando empiezan a fabricar en masa cócteles Molotov, los gremialistas se retiran y dicen, no, para esto está, para las labores de violencia, ellos confiaban en los profesionales, las Fuerzas Armadas y de orden, y no estaban a favor de practicar directamente la violencia, digamos, pero no porque no fueran contrarrevolucionarios, sino por una cuestión, digamos, de legalismo, métodos, no sé. ¿Origen? ¿Ah? Claro, motivación católica, no sé. Bueno, el Manifiesto de Patria y Libertad lo redacta Pablo Rodríguez Grez, mi colega, y se define, como dice, a favor de una revolución nacionalista, corporativista, anticomunista, anticapitalista y antiimperialista. Cubren todos los antis casi. Y estos fascistas se disuelven apenas es el golpe de Estado, pero muchos se integran a los aparatos de seguridad, a la DINA. Y su principal figura histórica sobreviviente, Roberto Tieme, también con el tiempo se muestra como un verdadero fascista, porque él dice que en verdad es un nacionalista más bien de izquierda. Dice apoya al peronismo, apoya al Frente Amplio, en fin. Y dice que en el fondo dice que se arrepiente de haber luchado contra Allende porque dice nos movimos como en la pieza de la Guerra Fría, pero en verdad el gobierno de Allende era más nacionalista que el de Pinochet, que entregó todos los recursos naturales. Bueno, eso básicamente para terminar. Hay algunos otros que, bueno, Villalobos Ruminó, de un chileno que trabaja en Michigan, es profesor allá, y en un libro reciente habla del fascismo neoliberal. Dice que es una mutación del fascismo y que es como la respuesta al 68, un poco la misma de Mark Fisher. Hay un italiano que ha venido un par de veces, vive en Francia desde la gran represión a las revueltas en Italia a fines de los 70, y él habla de que lo que tenemos ahora son nuevos fascismos, que dice producto de una doble mutación del fascismo histórico mismo y de las necesidades de la organización y la violencia contrarrevolucionaria. Y le da mucha importancia, digamos, al rol que tuvo esa violencia contrarrevolucionaria en Chile el 73. Bueno, en el libro de Antítesis, esto tú lo explicaste más o menos, no vamos a insistir, pero yo creo que algo que llama la atención en el caso griego, este libro, dicen básicamente que lo que estamos viviendo ahora ya es como una gran oleada contrarrevolucionaria a nivel global. En cuanto a eso, solo agregaría que, bueno, apenas fue la revuelta chilena, yo por lo menos me empecé a... como no me llamó mucho la atención el acuerdo del 15 de noviembre y lo que vino después, procesos de plebiscito y eso. Dije, bueno, lograron canalizar la revuelta hacia eso. Que les vaya bien o mal, no sé, pero no me sumé a ese entusiasmo. Y entonces me empecé a fijar en la proliferación de estos grupos fascistas que empezaron a salir a la calle y trataba de mirar en las redes cuál era su discurso, cuáles eran sus posiciones, digamos, porque tiendo a pensar que un factor común hace 100 años, el surgimiento del fascismo histórico, y ahora es que cuando empieza a surgir, la gente de izquierda como que lo menos valora, no lo toma en serio, piensa que es una pura huevada que no va a trascender. Yo empecé a fijar, porque decía, bueno, los pinochetistas ya sabemos lo que son, pero ¿qué pasa con estos libertarios, anarcocapitalistas, soberanistas, grupos más raros como Chile Digno, que la gente pensaba que era de izquierda y en realidad era bien confuso? Los socialpatriotas apoyaron la revuelta al inicio,
pero después terminaron llamando a votar, llamaron apruebo en el plebiscito de entrada, rechazo en el de salida. Entonces decía, bueno, estos grupos son más raros de lo que uno cree, están expresando otras fuerzas, otras contradicciones, tienen otras ideologías. Y entonces estudié un poquito cómo se expresaban en Chile. Fue un libro pequeño, se llama Patria o Caos, y que hablaba como del archipiélago de este postfascismo y nueva derecha en Chile. Y en el momento que lo saqué, me acuerdo que varios amigos, todavía no era la victoria del rechazo, y muchos amigos que estaban más entusiasmados con el apruebismo me decían, ¿para qué estáis preocupados de estos grupos de mierda? Estos hueones no, o sea, son minoría, ya cagaron, fueron aplastados. Y yo decía, no estoy tan seguro, me da la impresión que a largo plazo pueden repuntar, digamos, o pueden empezar a crecer. Y la gente en general como que los despreciaba. Recuerdo también, me empecé a fijar en la literatura que sacaban, y una amiga feminista y frente amplista me decía, los fachos no leen, weón, ¿de qué estáis preocupados? O sea, están editando un montón de libros, y los libros llegan a estar en los más vendidos del Mercurio. Pueden manipular ese ranking, pero algo está pasando ahí. Mi amiga dice que no, si los fachos crecen es por otras razones, pero ellos no leen. Yo diría que eso es más bien una proyección. Yo creo que en nuestro medio se está leyendo bastante poco. Pero en fin, a lo que voy es que hace 5 años podría decir que vi venir un ascenso del postfascismo, pero fue mucho más allá de lo que pude vislumbrar, digamos. Creo que... Sí, intelectual público se autodenomina Villegas, Kaiser. Pero claro, lo cierto es que lo que han logrado, a diferencia del viejo fascismo, que no sé, los grupos neonazis, uno más o menos podía saber dónde existían, más o menos quiénes eran, podían ser peligrosos, sí, pero es muy distinto al fenómeno actual, donde pareciera como que parte del sentido común de la gente se volcó hacia la extrema derecha. Y es como ama a los pacos, piensa que el principal problema es la delincuencia, que la delincuencia se origina por los migrantes, y ahí empieza, digamos, ahí ya está como todos los componentes para que el postfascismo, como si es como elegimos denominar esta realidad, haga su trabajo y sea como difícil de contrarrestar. Porque en eso es verdad lo que dice Tamás, de que, ¿cómo decía? De que más que un movimiento es como un estado de cosas, es decir, como logra ser una ideología hegemónica, es muy difícil de combatir, porque ya no es como que haya que irse contra tal partido o movimiento o contra tal piño o patota callejera, sino una cuestión donde realmente uno se da cuenta de lo productivo que fue para ellos agarrar la cuestión de Gramsci y la batalla cultural, digamos. La forma derechista de gramscismo que se inventaron ha sido súper eficaz. Y bueno, ahí están todas estas características. En el caso griego, creo que tiene el interés de que Grecia era uno de los países que hacia el 2008, donde más había avanzado la crisis del capital, y donde la izquierda más dura y el anarquismo tenían una influencia importante, y había revueltas callejeras, zonas liberadas, en fin. Y ahí se veía de que había formaciones neofascistas muy importantes, como Amanecer Dorado. Y eso era claramente neofascismo. Lo interesante es que, bueno, salió un gobierno como de izquierda, de nueva izquierda, que se llama Syriza. Y Syriza le correspondió el ingrato rol desde la izquierda de aplicar las políticas de ajuste. Entonces, cuando la gente se empezó a movilizar contra el ajuste, se movilizaba contra un gobierno de izquierda. Y finalmente, sumado a eso con la cuestión de la pandemia y otras luchas más parciales, más particulares que se dieron ahí, que mencionaba el compañero, se armó esta amalgama donde yo creo que, tal como el fascismo histórico no se hubiera explicado sin el hecho de que Mussolini viniera desde la izquierda, creo que en esta majamama griega de posfascismo, por lo que explican aquí, es clave el rol que tuvo el que confluyeran con sectores que venían de la izquierda o incluso de los antiautoritarios, porque les dan un toque o les permiten, digamos, presentarse como antisistémicos, que es algo que no logra la derecha tradicional en ningún caso. Y ahí analizan, digamos, cómo se da esta amalgama. Y eso se expresa sobre todo porque, bueno,
gran parte del anarquismo griego, por lo que comentan ahí ellos, y sobre todo en el otro libro del conspiracionismo, estaba muy basado en esta idea como más individualista que comunitaria, que los llevaba entonces a pensar que si la pandemia era un plan y generaba un control por parte del Estado, la actitud anárquica frente a ello era negar la existencia de la pandemia y negar, digamos, las medidas de seguridad o de control que venían del Estado. Y en eso confluyen, digamos, con la nueva extrema derecha. Yo tenía guardado por ahí en el teléfono un afiche de Trump, o sea, no, de Trump, no, de José Antonio Kast, cuando estábamos todavía con toque de queda y todo eso, y salía él, y decía, no al toque de queda, no al estado de excepción, Partido Republicano. Entonces, claro, el contexto de pandemia permitió a estos sectores jugar un rol como de estar contra lo que el sistema te estaba ordenando, y ahí hicieron su jugada donde ahora pareciera que, claro, lograron capturar gran parte de ese sentido común de la gente común y corriente. Aquí el compañero había agregado esta lámina, yo la verdad no alcancé a leerla. Me decía que faltaba explicar algo sobre el conspiracionismo. Bueno, y ahí cita el texto anterior, pero aquí cuando explican estos puntos, dicen que, tomando ese texto ni siquiera equivocado, dicen que el conspiracionismo dice, no es una visión según la cual las clases dominantes planifican en secreto, toman decisiones e intentan implementarlas. Acciones extremadamente triviales que suceden todo el tiempo, digamos, eso es así. Entonces, el conspiracionismo es una concepción ideológica de la realidad social cuyo núcleo es la idea de que los acontecimientos históricos a gran escala se orquestan según los designios secretos de una élite que aspira a subyugar a la humanidad. Sin embargo, contrariamente a lo que imaginan los teóricos de la conspiración, todo acontecimiento histórico es el lugar de intereses contrapuestos de numerosos sujetos actuantes, lo que hace totalmente insostenible cualquier explicación unilateral y la idea de una única entidad organizadora. Y bueno, critican como la concepción estructuralmente errónea que tiene esta visión reaccionaria de la realidad. Dice, muchos elementos diferentes convergen en el conspiracionismo moderno. La teoría de la conspiración de extrema derecha QAnon, las subculturas de la salud alternativa que normalmente se asocian con los ambientalistas de izquierda, pero que, como hemos demostrado, también fueron un componente del fascismo histórico. La histeria de los padres y madres sobre cosas que ocurren en las escuelas, mascarillas, vacunas, baños para todos los géneros, la teoría conspirativa del gran reinicio, etc. Todo eso confluye y suma, digamos, por una visión donde en el fondo, claro, la cuestión de fondo yo creo es que el anticapitalismo radical o profundo debiera entender que el capital en ese sentido es impersonal, digamos. Tiene una clase dominante, pero incluso puede prescindir de ella. Y esto es lo que lo hace difícil de combatir porque en general para combatir algo es más fácil ponerle un rostro. Contra la dictadura todos estábamos centrados en la imagen de Pinochet. Al punto que cuando se hizo un plebiscito para sacar a Pinochet de la presidencia y funcionó, se entendió como que el problema se había acabado. Digamos. Yo viví en esa época y era espeluznante porque en los 80 todos teníamos claro que la dictadura tenía una obra, que no era solo la figura de Pinochet. Lo de Pinochet era lo más odioso porque era un traidor, por asesino, ladrón, lo que se quiera. Pero la dictadura era un régimen que había hecho toda una obra que estaba destinada a permanecer a largo plazo. Pero cuando ganó el no en el plebiscito del 88 y la gente al otro día cantaba lo que hagamos con un lápiz, yo decía, complicado, porque si se piensa que lo que hizo avanzar esto fue el lápiz y no la lucha social, y si se piensa que sacando a Pinocho estamos bien, bueno, es un problema. Y eso fue lo que ocurrió, digamos. Se vinieron los 90 y la gente pensaba, se acabó la dictadura, estamos listos. Después, durante el estallido, creo que tuvimos el mismo problema con personalizar todo en Piñera, digamos. La idea de que Piñera era el mal absoluto, el problema, el dictador, lo que se quisiera. Y bueno,
Y entonces salió bastante fácil que Piñera con Boric y la clase política canalizaran esto. Dijeron, bueno, ¿qué es lo que están pidiendo en las calles? Nueva constitución. Bueno, tengan ahí un proceso constituyente. Y con eso, digamos, la revuelta se vació, digamos. Se llega gente en la calle, pero a partir de ese momento siempre en una curva descendente. Y bueno, finalmente, como dijo Blumen, después de la vuelta larga quedamos con la misma constitución. Piñera finalmente terminó su mandato. Pero como le decía el compañero recién, no pudimos hacer que saliera escapando en helicóptero de la Moneda, pero finalmente el helicóptero cayó en un lago, algo. Sí, a esta altura mejor alegrarse por las cosas buenas. Y bueno, eso.